Hoy nos planteamos esta pregunta: ¿cómo favorecer la comprensión crítica en nuestros estudiantes? Para responderla queremos proponerles una mirada desde la neurociencia, no porque esté de moda hablar de ella o de neuroeducación, sino porque lo que queremos es generar un cambio o aprendizaje permanente en nuestros estudiantes. En Leer y Pensar queremos ayudar a nuestros estudiantes a mejorar sus resultados en las pruebas saber. Sin embargo, este beneficio no es sino un incidente en la vida de todos ellos, mientras que el aprender a leer y escribir mejor es algo que puede impactar su vida para siempre. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Empecemos definiendo la inteligencia. Hoy les propongo la siguiente definición. La inteligencia puede considerarse como la capacidad de convertir información en bruto en conocimientos útiles y explotables. Hoy en día sabemos que todos los niños son inteligentes, pues todos los seres humanos tenemos la capacidad de convertir alguna información que recibimos del medio en un conocimiento útil y explotable. Es decir, si pensamos en un recién nacido, podemos observar cómo en pocas horas comprende que si llora hay una acción en el medio que lo rodea y satisface alguna necesidad. De la misma manera vamos realizando aprendizajes más complejos que nos permiten tener respuestas más complejas. En resumen, todos los seres humanos tenemos inteligencia y podemos aprender. Ninguno de nuestros estudiantes se sale de esta regla. Aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Ahora les propongo esta definición. El aprendizaje es el resultado del análisis y síntesis repetido de la información que recibimos por la experiencia y que luego de procesar probabilísticamente nos permite establecer combinaciones vinculantes o excluyentes para dar una respuesta flexible más o menos estable, dando paso a la consolidación de la información en la memoria a largo plazo. Esta definición planteada por la PINEP nos arroja 4 retos o lineamientos sobre el aprendizaje que debemos tener presentes. Primero, el aprendizaje se logra cuando realizamos procesos de análisis y síntesis repetidamente, es decir, todos sabemos que la práctica hace al maestro. Segundo, la información que recibimos la procesamos determinando qué es más o menos probable. Este planteamiento me encanta porque nos confronta con el error. Mejor dicho, lo valida. Para poder saber lo más probable y lo menos probable, se necesita que demos múltiples respuestas, no solamente repetidas, sino variadas. Y dentro de esa variedad, entre más errores y más aciertos tengamos, mejor será el hallazgo probabilístico. Entonces, del error y del acierto se aprende igualmente, pero ambos se necesitan. Tercero, el aprendizaje se va construyendo en asociaciones vinculantes y excluyentes. Para decir que realmente se ha aprendido algo, es necesario entender qué es y qué no es, de tal manera que se pueda decir a qué pertenece y a qué no pertenece. Este proceso cognitivo se puede resumir como la clasificación o categorización primaria. Es un ejercicio de 3 pasos: observar, diferenciar y semejar para vincular y excluir. Así se aprende. El cuarto, dar paso a la consolidación permite el almacenamiento a largo plazo. Queremos que nuestros estudiantes reciban un aprendizaje para sus vidas y no tanto para un evento en específico como lo es la prueba saber. Entonces, esta consolidación del aprendizaje es lo que más nos preocupa u ocupa. Para esto es necesario tener en cuenta que el sueño es quien permite la automatización del aprendizaje, pues el cerebro repite todo lo que aprendió durante el día y lo organiza en espacios de más fácil recuperación y de mayor conservación. Por eso debemos procurar dar los nuevos temas en pequeñas dosis y no en una sola dosis. Motivar el sueño y permitir el sueño de nuestros estudiantes mejora el aprendizaje.
Para profundizar un poco más en el aprendizaje desde la neurociencia, debemos comprender tres conceptos básicos para ella. El primero, la estructura. Hace referencia a los órganos que nos permiten realizar alguna acción natural de nuestro cuerpo, por ejemplo, procesar la información que recibimos del medio. El segundo es la función, que nos explica la manera como se realiza dicha actividad y en este caso específico el análisis y síntesis de la información. Y el tercero es la jerarquización, que hace referencia a la manera como organizamos la información procesada dentro de nuestro cerebro. Entonces, los seres vivos se organizan en estructura y función, lo cual permite la armonía del ciclo de la vida y la evolución. Hay organización en la estructura de una flor, por lo que tiene una forma, y hay organización en su función, por lo cual tiene un oficio que cumplir en la planta. De esta manera, escalonadamente, en los seres vivos, plantas, animales, hasta llegar al hombre, se forma lo que llamamos ecosistemas. Particularmente en el hombre hay varios sistemas, el digestivo, el respiratorio, el cardiovascular, entre otros, en los cuales encontramos órganos o estructuras que tienen una función que cumplir. Un sistema de gran importancia para el ser humano es el sistema nervioso. Su estructura tiene un órgano fundamental, el cerebro, que cumple una función, procesar la información que nos llega del medio ambiente y actuar e incursionar en el medio ambiente. Acercándonos más a la organización del cerebro, este procesa la información temporal en el hemisferio izquierdo y la espacial en el hemisferio derecho, para permitirnos una visión integrada del espacio-tiempo que vivimos. ¿Cómo recibe el cerebro la información? De manera organizada, en diferentes lóbulos diferenciados según la información que procesa: visual, auditiva, corporal, el movimiento, el pensamiento y el lenguaje. Comencemos mirando un poco en detalle cada estructura. El cerebro es un músculo, entre comillas, que todos los días podemos ejercitar. Por eso lo que importa al final del día es haber aprendido algo que nos haga mejores que ayer, mejores en habilidades y en experiencias. Los hemisferios cerebrales son una primera división que se presenta en nuestro cerebro. Tienen un lado derecho y otro izquierdo, tal como sucede en el nivel más visible con nuestros ojos, orejas o brazos, no por esto totalmente independientes o incomunicados. Los lóbulos cerebrales ya mencionados anteriormente son otra división del cerebro que, actuando coordinada y conjuntamente, permiten cierta organización de la información, de tal manera que se le pueda procesar con mayor eficiencia. La neurona es el cable que permite el viaje de la información tanto hacia el cerebro como del cerebro hacia afuera, para dar una respuesta acorde. El tálamo, siendo la estructura más voluminosa del cerebro y haciendo parte del sistema límbico, integra las funciones motora, sensitiva y emocional, por lo cual se vuelve indispensable para el aprendizaje. Entendiendo esto, yo creo que podemos resumir lo hablado en lo que nos dice Douanet sobre la organización de nuestro cerebro. El cerebro está organizado como una estructura de modelos de la realidad, anidados uno dentro del otro, como las muñecas rusas. Y aprender significa utilizar la información que ingresa para fijar los parámetros en cada nivel de esta estructura jerárquica. Pero para entender cómo se forman estos pequeños modelos de la realidad, tenemos que entender las funciones cerebrales. Estas son las que, a través de sus afectos, de su conocimiento y de su actuar sobre la experiencia, logran establecer un proyecto de vida más o menos a largo plazo que le permite desarrollarse y transformar su entorno.